también al maestro Jesús Lemus. Jesús Lemus, a quien usted ha escuchado, ha visto en muchas ocasiones aquí en Sin Censura, siempre directo, siempre frontal, siempre con los pelos de la burra en la mano. El maestro Jesús Lemus, autor de libros como El licenciado sobre Genaro García Luna y Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción. Querido Jesús, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Un abrazo, hermano. Gracias, te saludo con mucho gusto, mi querido Vicente. Siempre un placer poder estar en contacto contigo. Estoy a tus órdenes, mi querido maestro, para lo que gustes y mandes, como siempre, agradecido por la invitación. Oye, Jesús, pues que se queda en prisión Emilio Lozoya. Yo estaba con el Jesús en la boca, decía, el Poder Judicial no es capaz que nos dé otra bofetada mandando a su casita al exdirector de Pemex, al que podría ser el caso emblemático de la lucha contra la corrupción. Afortunadamente, dice el juez que sí hay riesgo de fuga y se queda en el penal. Bueno, evidentemente siempre lo existió el riesgo de fuga. Lo que pasa es que también pues, las redes sociales presionaron mucho a la Fiscalía General de la República para que lo llevara a prisión luego de que estaba viviendo pues cómodamente, pese a ser acusado, a ser indiciado por el delito de corrupción. Y bueno, hoy tiene que enfrentar las consecuencias. Efectivamente, Vicente, como tú bien dices, qué bueno que Emilio Lozoya pues se va a quedar en prisión al menos durante todo el proceso que dure el desahogo de su situación penal. Pero habría que ver todavía, porque hay mucho. Además, deja el que esté o no esté en prisión justamente durante esta etapa preparatoria a la sentencia, pues habría que ver también la responsabilidad justamente de Emilio Lozoya, porque Emilio Lozoya pues tampoco ha dicho todo lo que tiene que decir, ha estado jugando sus cartas, ha estado queriendo pues vender un poco de humo a la Fiscalía General de la República, y creo que todavía le falta mucho por declarar con relación a los sobornos que recibió de Odebrecht, a la forma en la que operó dentro de la Cámara de Diputados, dentro de la Cámara de Senadores, para que la reforma energética fuera avalada, y por supuesto que todavía tendrá que poner mucho de su parte, y hablo de que tendrá que poner a piezas importantes de la administración de Peña Nieto, pues como fue en aquel tiempo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, o el secretario, el cerebro más bien de la administración de Peña Nieto, Luis Videgaray Caso. Creo que eso es lo que podría ameritar que salvara el pellejo y que pudiera salir de la cárcel, pero por lo pronto creo que es una buena señal la que manda la Fiscalía General de la República, el que siga manteniendo dentro de la prisión, bueno, que fue una decisión finalmente del juez, pero pues por supuesto hay que tomar en cuenta también, lo hemos dicho, hemos sido muy críticos del fiscal Gers Manero, pero también hay que reconocer cuando hace aciertos, como es en este caso, que la Fiscalía General de la República estuvo muy al pendiente del tema, no descuidó ninguno de sus líneas que manifestó ante el juez, y bueno, finalmente pudo hacer que un juez dijera, bueno, sigue Emilio Lozoya dentro de la cárcel porque es un responsable de los hechos de corrupción que se le señalan, y porque seguramente la Fiscalía está también extendiendo un poquito más el lazo para poder hacer más grande la redada que espera se pudiera lograr con otros actores importantes de la administración de Peña Nieto. Oye, importante también lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, dice que los que hacían grandes negocios con la salud echaron a andar una campaña de desprestigio durante la pandemia pensando que el gobierno iba a dar marcha atrás. Aquí no venimos a ser cómplices de la corrupción. Bueno, pues a esto súmale esta campañita de la demanda, el proceso contra Hugo López-Gatell y las muertes en la pandemia. Andan con todo porque son los machuchones de los que se han beneficiado con la salud o la no salud del pueblo de México, Jesús. Yo estoy de acuerdo justamente en lo que señala el presidente de la República, la campaña de desprestigio que se ha lanzado contra algunos funcionarios de la administración por efecto justamente de esta pandemia, pues no tiene sustento. A lo mejor esas campañas sí funcionaban en otros gobiernos. Recordemos cómo antes la administración de Enrique Peña Nieto, Vicente Fox o Felipe Calderón, pues ellos manejaban a su antojo la opinión pública a través
de supuestos líderes de opinión que cobraban muy caro. Recordaremos cuando Krause cobraba 50,000 pesos por un tuit, o Loret de Mola, o este otro López Dóriga, que cobraban por menciones en redes sociales de hasta 30,000, 40,000, 50,000 pesos. Pues ya hoy no les está funcionando. A lo mejor intentan hacer otra vez, quieren volver pues por los fueros perdidos, pero veo muy difícil. Como dice el presidente, Vicente, creo que tenemos una sociedad más avispada, tenemos también un contrapeso informativo muy importante que está en las redes sociales a través de plataformas como esta. Por supuesto, tenemos trabajo periodístico serio, muy formal y muy importante para la población, como el que se hace desde esta trinchera de Sin Censura, y creo que eso también contribuye mucho a que estas campañas de desprestigio pues no vayan más allá. El caso del doctor López-Gatell, que está siendo señalado para que se le inicie una averiguación previa por delitos graves de salud, y pues imagínate, ¿no? Pero lo que dice el presidente de la República, creo que también lo debemos de replicar los periodistas, seamos o no seamos militantes de esta cuarta transformación, seamos o no simpatizantes de esta cuarta transformación, debemos de hacer réplica a lo que ha dicho el presidente, que en términos generales se está haciendo un buen manejo de la pandemia, se está enfrentando bien a la pandemia, que afortunadamente, como él decía, somos el 10º país en contar con una reserva suficiente de vacunas para la población. Eso es muy importante. ¿Cuántos países de América Latina no quisieran estar en la posición en la que está México? Hoy prácticamente el gobierno mexicano, hay que decirlo de esa forma, está rogando con las vacunas, Vicente, para que la gente vaya y se forme y reciba su vacuna. Le están rogando a los rezagados para que vuelvan se abre un nuevo periodo de vacunación para que vayan y se presenten a los centros de vacunación, se inmunicen contra el virus del que estamos hablando, y pues la gente no reacciona. El presidente ha sido muy claro con las pruebas que ha presentado, con las estadísticas que ha presentado, la que decía hoy justamente en la mañana, que de 325 hospitalizados en la Ciudad de México, solo por tomar una muestra a nivel nacional, de 325 hospitalizados, 254 no estaban vacunados, 71 sí. Entonces, eso está demostrando que efectivamente funciona el proceso de vacunación, el proceso de inmunización artificial que se propone a través de este método. No es como para que estemos realmente como están otros países. Mira, Vicente, te lo digo de manera muy, muy, muy honesta, ¿sí? Yo estoy justamente en una parte de Centroamérica, y acá donde estoy, mi querido Vicente, estoy viendo que hay gente que clama por tener acceso a una vacuna en Honduras o en El Salvador, donde están prácticamente agotada la posibilidad de vacunación. ¿Cuántos hermanos acá de Centroamérica no quisieran justamente estar en alguna localidad de México para poder recibir la atención que ha hecho el gobierno mexicano a la población sobre este problema? Entonces, se me hace, por supuesto, que es una campaña de desprestigio, es una campaña politiquera que trata de sacar raja política del asunto, de la situación que está viviendo México actualmente con la pandemia, pero en términos generales, la verdad es que somos un pueblo afortunado por contar con esta estrategia de vacunación que se ha diseñado desde la Secretaría de Salud y con mucha participación, te digo, del doctor Hugo López-Gatell, sobre el cual se han focalizado las baterías desde hace tiempo. Así es. Oye, Jesús, porque estamos al pendiente, tú, yo, algunos otros colegas, sobre el tema de la protección a periodistas. Ya se anunció una fiscalía especial para investigar los asesinatos de periodistas allá en Baja California, sobre todo los últimos, el de Margarito y el de Lourdes, y en ese sentido, no sé si te enteraste y me das tu opinión, hubo otro ataque a periodista, persiguen a balazos al periodista Santiago Martínez en Oaxaca. Durante la madrugada del miércoles, tras una persecución automovilística, sujetos armados atacaron a balazos al periodista José Ignacio Santiago Martínez cuando se dirigía a Juchitán, en la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. La agresión fue evitada por escoltas que lo acompañaban y que le fueron asignados por el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y ocurrió sobre la carretera Yosonicaje-Tlajiaco, en la región
Mixteca, leo de Reporte Índigo, y obviamente también estuve al pendiente de lo mencionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera. Tu reacción ante la Fiscalía Especial en este compromiso de ir hasta las últimas consecuencias en el asesinato de periodistas como Margarito y como Lourdes Maldonado, y este ataque que logra evitarse, o en este ataque en el que logra evitarse el asesinato de este colega periodista en Oaxaca. Dame tu opinión, Jesús, si puedes y quieres. Claro que sí, Vicente. Bueno, primero aplaudir, por supuesto. Es un noble gesto del presidente de la República que se haya establecido ya una fiscalía especializada, aunque para eso existe pues la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión. Pero qué bueno que el presidente está poniendo atención para resolver el asunto del asesinato de Lourdes Maldonado. Y qué bueno que también no se olvida a Margarito Martínez. Pero también, mi querido Vicente, o sea, como van a decir, nada le embona pues a Jesús Lemus, ¿no? Qué bueno, te digo, yo aplaudo, por supuesto, esa acción, pero también se debería de investigar el asesinato de Luis Gamboa en Veracruz, que ocurrió el 10 de enero pasado. Y por supuesto, debería de hacerse esa acción de la Fiscalía General, pues para investigar todos los 8 homicidios que hubo de periodistas en el 2021 y los 14 que hubo en el 2020. Qué bueno que hay una fiscalía, qué bueno, pero creo que tampoco debe de ser suficiente como para investigar nada más un caso para calmar los ánimos tan exacerbados que hay hoy dentro del periodismo. Se aplaude la gestión, la acción del presidente de la República. Hay que seguir insistiendo para que también así se hagan fiscalías especializadas, pues para investigar los asesinatos de los otros, que ya es una gran lista. Pero por lo pronto se avanza por algo, mi querido Vicente, y esta decisión del presidente de establecer la fiscalía para el caso Lourdes Maldonado y Alfonso Margarito Martínez es muy buena. Me gusta la idea. Lamentablemente, bueno, pues lo único que queda es proporcionarle justicia a las víctimas y a los familiares de las víctimas, pero por algo se comienza. Creo que es una buena decisión, pero también esto nos refleja un asunto de fondo, mi querido Vicente. El asunto es que tiene que entrar la figura presidencial para que el mecanismo de protección y la Fiscalía de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión, pues tengan que hacer su trabajo. Se supone que lo último que deberían estar haciendo estas dependencias es estar distrayendo al presidente de sus grandes ocupaciones, de los grandes temas nacionales, de la recomposición de este país que prácticamente le dejaron en pedazos las administraciones neoliberales. Pero qué bueno que el presidente se toma tiempo para esto, pero qué malo que sea la gestión del presidente la que tenga que intervenir para que estos organismos tengan que actuar. Por otra parte, en el caso de Ignacio Martínez Santiago, que fue agredido a balazos, como tú ya bien lo refieres, allá en la zona de la Mixteca oaxaqueña, pues qué malo que haya habido esa agresión, pero también qué bueno que en este caso podemos alzar los brazos al cielo y decir, chingao, qué bueno que no le pasó nada, qué bueno que está a salvo el compañero periodista, qué bueno que nada más quedó en susto, porque me imagino que ha de ser un susto de la chingada, ¿sí? Pero qué bueno, a final de cuentas, qué bueno, y así como se reaccionó en este caso, los escoltas, que deben ser muy buenos, los escoltas que traía o que trae Ignacio Martínez Santiago, qué bueno que así pudiéramos estar la mayoría de los periodistas, digo, no balaceados, pero sí protegidos con elementos de seguridad muy importantes. Creo que este es el mecanismo, este es el ejemplo del mecanismo que realmente queremos en México, de mi querido maestro, porque un mecanismo que tenga elementos suficientes para cuidar a los verdaderos periodistas que están en verdadero riesgo, un mecanismo que apoye la gestión para la institución de una fiscalía especializada para la investigación de cada asesinato. Este es el modelo de mecanismo que realmente queremos los periodistas. Y qué lamentable que la muerte de Lourdes Maldonado haya sido la que tuvo que haber detonado esta situación. Ojalá ya no haya más asesinatos de periodistas, ojalá no tenga que ocurrir otro asesinato que tenga que volver a sacudir a las estructuras del mecanismo, y que ojalá ahora sí se pongan las pilas. Por lo pronto, yo he sido un gran crítico del mecanismo de protección. Yo, como lo hemos platicado aquí mismo, Vicente, yo no estoy de acuerdo, por supuesto, en muchos de los procederes y de las conductas de los funcionarios que están al frente de esa dependencia, pero qué bueno que así como reaccionaron entre ayer y hoy con la Fiscalía Especializada
para el caso Alfonso Margarito, para el caso Lourdes Maldonado, qué bueno que así actuara para siempre y siempre el mecanismo con otros casos de periodistas que te digo, ya ni siquiera se mencionan, que han quedado soterrados en el olvido de la memoria colectiva, tan frágil a veces que tenemos los mexicanos, pero qué bueno que las cosas se están dando, y yo me alegro mucho por Ignacio Martínez Santiago que vivió para contarla y que bueno, ojalá no se vuelvan a repetir estos hechos. Nada más para aclarar, para hacerle justos a la historia, el fiscal especial en el caso de Margarito y de Lourdes se da en Baja California, no es a nivel federal, pero bueno, es importante. Y ayer mencionaba en Sin Censura Nocturno que Enrique Irazoque, el responsable del mecanismo, el titular de la Unidad de Derechos Humanos y responsable del mecanismo de protección para personas de derechos humanos y periodistas, envió un comunicado. No quiero echarle leña al fuego, pero es importante escuchar tu opinión porque tú has sido crítico y has pedido incluso la renuncia de Enrique Irazoque. Dice el comunicado: protección a personas, periodistas y defensoras de derechos humanos es obligación del Estado, dice la Secretaría de Gobernación. Los 3 órdenes de gobierno tienen obligaciones y responsabilidades específicas para atender el tema, dice Enrique Irazoque. Explicó que al inicio de esta administración el mecanismo contaba con 758 personas. A la fecha hay más de 1,508 personas beneficiarias. Bueno, pues confirma lo que hemos dicho, que están rebasados también en el mecanismo, mi querido Jesús. Sí, yo no discuto ese asunto. Por supuesto que el mecanismo está pero súper rebasado, porque yo también escuchaba una entrevista de Enrique Irazoque en el que él refiere que de esas 1,508 personas que están actualmente protegidas por el mecanismo, pues 492 corresponde a periodistas únicamente. Entonces estamos hablando de 492 periodistas que en este momento están por razones que ellos mismos han estimado, están amenazados de muerte. Lo que yo no considero que deba de ser suficiente, también habría que ver eso, cómo está actuando el mecanismo de Enrique Irazoque. Ellos han establecido un mecanismo muy raro, Vicente, muy extraño para calificar el riesgo en niveles. El riesgo es riesgo. ¿Se tiene riesgo o no se tiene riesgo de muerte? Punto. Y ellos han establecido una serie de medidas a través de un protocolo muy raro que trajeron para medirlo de Europa y trajeron también algunos datos de Estados Unidos y de Canadá, donde por supuesto la idiosincrasia del periodismo europeo y el canadiense y el norteamericano, estarás de acuerdo conmigo, es muy distinta a la idiosincrasia del periodismo mexicano. Entonces no podemos medir con la misma vara que se mide en Estados Unidos o se mide la labor periodística en Europa, porque simplemente ni de los sueldos ni hablemos. ¿Cuánto gana un periodista en Europa? ¿Cuánto gana un periodista en México? Promedio general, periodista en México gana 150 pesos al día, promedio general. Y un periodista en Europa, en promedio general, gana al mes cerca de 2,000 euros. Entonces, no tenemos, por supuesto, ninguna comparación para que nos midan de esa forma. El mecanismo de protección está aplicando sus protocolos para medir riesgos y es en función de esa medición de riesgos que también considero yo que se ha aumentado también el nivel de las personas que han ingresado al mecanismo. Hay que decir que hay un gran riesgo en México, hay riesgo generalizado en México para todos los periodistas, pero también a veces los protocolos que ellos mismos manejan en el mecanismo, pues son distintos. Te digo, quieren medir el riesgo, pero riesgo nomás hay uno, es como querer medir niveles de riesgo, ¿no? Entonces, es como cuando le dicen, ¿estás embarazada o no estás embarazada? No puedes estar poquito embarazada o muy embarazada o medianamente embarazada, ¿sí? Es igual para el riesgo, no puedes estar periodista medianamente en riesgo, con poquito riesgo o mucho riesgo, es un riesgo, punto. Entonces creo que también ahí, esto es lo que ha detonado que los índices, bueno, que la cantidad de personas registradas en el mecanismo, pues no sea la adecuada, sobre todo que no sean los que están y que no estén los que sean. En pocas palabras, mi querido Vicente, creo que de esos 492 periodistas que hoy tiene el mecanismo de protección, habría que ver quiénes sí realmente requieren de esta protección, porque ese es un tema también bien escabroso,
que tenemos que señalar que hay muchos periodistas que por instrucción de Irazoque, porque son amigos de Alejandro Encinas, de tal o cual funcionario, así como los metía Jorge Ruiz del Ángel antes, lo podemos decir de manera muy clara, hay elementos para demostrar que Jorge Ruiz del Ángel, por voluntad propia, por amistad o por cariño con algunos periodistas, simplemente les dotaba de medidas de protección y los metía. Y entonces, con esa mentada situación del nivel de riesgo, se escudaban. Pero hay que revisar a fondo, por supuesto, el mecanismo. Yo aplaudo, digo, hoy en este momento, en este día, a las 12:09 del día, pues aplaudo las acciones del mecanismo con relación a que se salvó la vida de Ignacio Martínez Santiago y de que hay una fiscalía especializada, sea estatal, que a final de cuentas tendrá que trabajar con la federación para el esclarecimiento de los casos de Tijuana, pero también habría que ver cómo está funcionando. Yo creo que no hay vuelta de hoja en este asunto, mi querido Vicente. Creo que los actuales integrantes del mecanismo ya dieron lo que tenían que dar. No puede ser que el presidente esté sacando la cara por ellos. El presidente tiene muchas más ocupaciones más importantes como para que esté también tratando de limpiar la cara a estos funcionarios. Creo que debe de haber una recomposición. Creo que Irazoque está muy rebasado justamente por las necesidades del periodismo para ser protegido, porque así lo establece la ley. Pues querido Jesús, cuando se critica, que se critique cuando se tenga que criticar, que se reconozca cuando se tenga que reconocer. Afortunadamente hoy un periodista salva la vida gracias a la protección que le brinda el mecanismo. Mi querido Jesús, como siempre, agradecido porque hablas derecho y sin escalas, como dice un amigo. Mi querido Jesús, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en tu canal de YouTube, en tus redes sociales? Gracias, sí, muchas gracias, Vicente. Ya sabes que las veces que sea necesario aquí estaré contigo, por supuesto, de manera más frecuente. Agradecerte por siempre, como siempre, este espacio, el poder estar en contacto con tu gran audiencia. Y bueno, si les gustan los comentarios, como ya decía yo, de este defensor de la ultraderecha, como me han catalogado algunos, pues que me sigan, que se acerquen a mi canal. Mi canal se llama J.JesusLemus. Ahí pueden escuchar mis comentarios. Transmito todos los días de las 9 a las 10 de la mañana y los sábados de las 4 a las 5 de la tarde. Y ahí estoy, por supuesto, a sus órdenes. Estoy en redes sociales como en Facebook como Jesús Lemus Barajas y en Twitter como @Lemus Barajas. Y ahí estoy, por supuesto, en contacto con toda la audiencia. Y agradecerte, como siempre, mi querido Vicente, la posibilidad de este diálogo. Te mando un abrazote y te debo una llamadita por ahí. Te marco muy pronto, Jesús. A tus órdenes, como siempre, maestro. Gracias. El maestro Jesús Lemus hablando con nosotros sin censura.